Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el capítulo 13 del libro de Nehemías. Y yo quiero pedirte en este momento que hagas una pausa y que por favor tomes tu Biblia y leas el capítulo 13 de Nehemías. Y si estás viendo este video al inicio de semana, quiero rogarte por favor que leas unas 3 o 4 veces el capítulo 13 de Nehemías. En esta oportunidad vamos a reflexionar en 4 hechos importantes, en una forma rápida, los cuales encontramos a partir del verso 1 hasta el verso 14. El primer aspecto al que debo llamar tu atención es referente a la vocación o el llamado ministerial que Dios nos ha hecho. El llamado a servir en la obra del Señor. Y debo preguntarte, ¿de qué manera te ves tú como líder? ¿De qué manera te ves tú como siervo de Dios? Como ministro de Dios? Como líder o lideresa. ¿Qué dignidad tienes tú, posees tú? ¿Qué identidad posees tú? ¿En qué está cimentado el conocimiento y la comprensión que tú tienes de tu llamado a esta labor, a este ministerio? Y hago esto, amados, porque es importante que tú y yo comprendamos. Estamos en esta labor no por competencia propia. Estamos en esta labor no porque nosotros seamos genios o seamos fenómenos intelectuales y tengamos capacidad espiritual para para cumplir este llamado. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y como ministro de Dios, debemos ser conscientes que nosotros no tenemos competencia para esta labor y es solo por su gracia, es solo por su misericordia. Hacemos esto en dependencia completa de Dios, de su Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Y esta labor debemos hacerla con dedicación, con esmero, con entrega, con pasión. Debemos hacerla a la manera de Dios, viviendo en santidad, viviendo una vida recta, una vida de pureza. En los primeros versos de este capítulo 13 del libro de Nehemías encontramos una situación bien difícil y encontramos el caso del sumo sacerdote Eliasib, quien, a pesar de que sabía la vocación de vida que Dios le había dado y a pesar de que él conocía cómo debía ser como sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación de Israel, decidió desobedecer a Dios, ir en contra de la palabra de Dios y decidió tener prácticas y hacer asociaciones en su vida que Dios terminantemente había prohibido. Se amistó con Tobías. Este hombre era un acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Tuvo comunión con él, amistad con él, desarrolló camaradería con él, le dio un espacio en el templo, algo que para personas con la condición de vida que tenía Tobías, aquello era completamente ajeno y Dios había prohibido, había dado una ordenanza de que no se le debía permitir a estas personas
asociarse con el pueblo de Dios. Y Eliasib, teniendo esa tremenda responsabilidad de ser ejemplo, está quebrantando y está desobedeciendo a Dios. Así que, amados, te ruego a tener cuidado, te ruego a revisar la vocación de vida que Dios nos ha dado, te ruego a vivir como Dios quiere que vivamos, en santidad, en pureza, haciendo una labor de instrucción y enseñanza, pero modelando nosotros como ejemplo al pueblo de Dios, aquellos que servimos. Un segundo aspecto que se trata aquí es el menosprecio y la desestimación por las cosas y el servicio en la obra del Señor. Y lo vemos en el hecho de que Eliasib le dio una cámara a Tobías, una cámara que estaba precisamente en los alrededores o al lado del templo. Y en esa cámara se guardaban utensilios, se guardaban instrumentos, se guardaban las ofrendas, el diezmo, las primicias, y esto estaba dedicado para el sostenimiento de los cantores, de los levitas y de los sacerdotes. Eliasib separó a aquellos hombres que Dios había llamado como cantores, como levitas y como sacerdotes. Prácticamente anuló la función de ellos de la cámara donde debían estar estas cosas, ¿verdad? Hizo desaparecer esto de los hijos de Israel y ese espacio se lo cedió a Tobías. Quiero decirte que debemos estimar sobremanera la oportunidad de servir que Dios nos ha dado. Y debemos estimar a aquellos a quienes servimos y a aquellos que sirven al Señor. Debemos apreciarlos, debemos valorarlos, debemos verlos como Dios los ve. Son nuestros consiervos, son nuestros hermanos, son nuestros, por llamarlo de algún modo, son nuestros colegas espirituales, si lo podemos llamar así. Permíteme la expresión. Y debemos valorarles, debemos apreciarles, debemos bendecir a Dios por su vida y debemos bendecir sus vidas. Debemos reconocer la buena labor que desempeñan. Son siervos de Dios, son ministros de Dios. Dios los ha llamado, es Dios quien los ha escogido, es Dios quien les ha dado la oportunidad de servir. Por tanto, debemos apreciarlos, debemos respetarlos, debemos apoyarles, debemos orar por ellos y bendecir sus vidas. Debemos tener una alta estimación por las cosas de Dios y por el servicio en la obra de Dios. Yo quiero alentarte a que seamos diligentes en ese aspecto. Dios nos ha llamado para servir. Seamos diligentes cuidando a los hermanos, estudiando la palabra, llamándoles, estando pendientes de ellos, principalmente enseñándoles la palabra de Dios como se debe hacer y orando por ellos, presentando su vida delante del Señor, pero alentándoles, animándoles, y particularmente en este tiempo que vivimos. Es un tiempo muy difícil, es un tiempo donde nuestros hermanos seguramente, ¿verdad?, tienen carencias. Algunos de ellos están experimentando quebrantos de salud, desaliento, desánimo espiritual. Algunos de ellos están con temor. Algunos de ellos no tienen trabajo, no tienen empleo, han perdido su empleo. Debemos estar pendientes y debemos asistirles y apoyarles. Si no tenemos manera cómo hacerlo, pues debemos comunicarlo a los pastores de la iglesia o entre todos ayudar a hacer una labor para proveer y paliar de alguna manera la necesidad que nuestros hermanos pueden estar
enfrentando. Así que te animo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, a valorar y apreciar en una forma especial las cosas y el servicio que hacemos en la obra del Señor, y aquellos a quienes servimos y aquellos que son nuestros compañeros en este ministerio. Una tercera cosa que se destaca en esta lectura es el honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestra vida, con todo lo que somos, pero también con todo lo que poseemos. Y déjame encontrar acá un verso, el verso 10. Dice Nehemías: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Imagínate la situación. Al cambiar sus funciones, al anular sus funciones, Eliasib como sumo sacerdote, al entregarle este espacio a Tobías, ellos tuvieron que volver a sus antiguas tareas y abandonaron el servicio, abandonaron el ministerio. Cantores, levitas y sacerdotes lo abandonaron por esta decisión que el sumo sacerdote está tomando. Versículo 11: entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestros bienes, no en un sentido legalista. Dios no nos obliga a hacer esto, pero sí nos establece en su palabra el privilegio y la oportunidad que tenemos de agradecer a Dios y de reconocer que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de Dios. Es Él el que nos lo ha dado, hermano. Completamente todo. La vida, la salud, la fuerza para laborar, la oportunidad de trabajo que tenemos, la casa donde habitamos, la familia, esposa, hijos, el vestido, el calzado, el vehículo, alguna disponibilidad económica. Amados, todo lo hemos recibido de Dios. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestros recursos. Y aquí se destacan tres cosas importantes: ofrenda, diezmo y primicia. Debemos hacerlo como lo dice la palabra de Dios, con alegría. Debemos hacerlo con toda responsabilidad y con toda disposición. Y yo quiero decirte, el diezmo en nuestra vida cristiana, si bien es cierto que no tiene una obligación de carácter legalista, pero debería ser como la base inicial para que nosotros demos nuestros aportes y nuestros ingresos al reino de Dios. La base de partida. Menos de eso, como hijos de Dios, tú y yo no deberíamos admitir una práctica para invertir en el reino de Dios, para ofrendar a Dios, para dar a Dios, para honrar a Dios. No deberíamos admitir una práctica menor del diezmo. Y esa es la base o el punto de partida. Así que recordando, primero debemos comprender y debemos nosotros valorar, como Dios enseña en su palabra, la vocación de vida como siervos y ministros del Señor. Lo segundo que debemos hacer es que debemos estimar el servicio y debemos estimar los bienes en el reino de Dios, que son para el uso y el servicio de la obra de Dios. Debemos valorarlas de una manera especial. Tercero, debemos honrar a Dios con los recursos, con lo que Dios nos provee: diezmos, ofrendas, primicias, principalmente con nuestra vida, pero con todo lo que Dios nos da, pues es de Él, proviene de Él, y Él nos lo da para alabanza y gloria de su nombre. Y una cuarta cosa, hace una pregunta en el verso 11, Nehemías: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
La casa de Dios era el templo, donde estaba el arca y donde estaba la presencia de Dios. Simbólicamente estaba allí. Pero ahora el templo de Dios no es un edificio, no es una casa, no es un inmueble. El templo de Dios es tu cuerpo y es mi cuerpo. Es tu vida y es nuestra vida. ¿Y cómo debemos cuidar este cuerpo? Pablo dice en la primera epístola que escribe a los Corintios, en el verso 12, dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré gobernar o dominar por ninguno. Luego en el verso 15 Pablo dice: ¿cómo es posible que si mi cuerpo es el templo de Dios? ¿Cómo es posible que si mi cuerpo es la casa de Dios, cómo podré unir mi cuerpo en una relación de intimidad sexual con alguien que es contrario a la palabra de Dios y fuera del matrimonio? ¿Cómo es posible que voy a permitir prácticas inmorales en mi vida, prácticas sexuales que deshonran a Dios, que son contrarias a la palabra y a la voluntad de Dios? Y al final Pablo, a partir del verso 18 hasta el verso 20, Pablo dice: ¿o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que no soy vuestro? Que Dios nos compró por precio, y que habiéndonos Dios comprado por precio, nuestra responsabilidad es glorificar a Dios en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales, dice Pablo, todo le pertenece a Dios. No somos de nosotros ya. Así que debemos tener cuidado cómo cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo, que es la casa del Señor. Amado, estas verdades que Dios a través de Nehemías nos plantea en este capítulo 13, espero que puedas compartirlas, ¿verdad?, en una forma muy importante. Que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la sabiduría, que puedas transmitir esta verdad con una sabiduría especial de parte de Dios, con una creatividad, con una dinámica, con una didáctica de primer orden, de primera calidad, para dejar esta enseñanza de manera clara, precisa, bien establecida en la mente y el corazón, tanto de nosotros, de nuestra vida primeramente, y luego de aquellos que son parte de nuestro grupo de discipulado. Muchas gracias, amados. Deseo que Dios te bendiga en tu labor, deseo que Dios te bendiga en tu faena, en tu tarea. Deseo que Dios afirme, prospere y engrandezca el trabajo de tus manos, en todo lo que haces, pero particularmente aquello que haces, ¿verdad?, en el reino de Dios, para servir a los hijos de Dios, a tus discípulos. Oramos al Señor en esta oportunidad. Padre, te bendecimos. Señor, muchas gracias por estos hechos importantes que nos planteas en el libro de Nehemías. Ayúdanos para entender de manera apropiada, como tú quieres, la vocación de vida ministerial que nos has dado. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a ser diligentes en conocer a qué nos has llamado tú y cómo hacer ese trabajo de manera que te agrade, Señor, de manera que te honre a ti y de manera que bendiga poderosamente a tus hijos. Ayúdanos a ser ejemplo, a vivir en pureza. Ayúdanos también, Señor, a valorar las cosas y el servicio para ti, las cosas que te pertenecen a ti y el servicio en tu obra. Ayúdanos a valorarlo. Señor, aquello que hacemos en tu obra, las personas, los bienes, los recursos, enséñanos a estimarlos de una manera extraordinaria. Enséñanos a cuidar de ello, enséñanos a bendecir a las personas,
Enséñanos a tratar con cariño y con alta estimación. En uno de los pasajes del Antiguo Testamento establecía que habían cosas, las cosas del altar, las cosas de tu casa debían tratarse y hacerse de manera primorosa, con amor, con dedicación, con alta estimación, porque son tuyas y son para ti, Señor. Enséñanos a honrarte también con nuestros bienes y enséñanos a cuidar nuestro cuerpo como tu templo, como tu morada. Ayúdanos, oh Dios, en el trabajo que hemos de hacer esta semana. Ayuda a nuestros líderes, dales la gracia, dales la capacidad. Oro por ellos, Señor, y pido que los fortalezcas, pido que les alientes, pido que les llenes de tu sabiduría, pido que les des creatividad y que en una forma gráfica, en una forma muy lúdica, en una forma muy apropiada, Señor, puedan enseñar con entusiasmo, puedan enseñar de una manera vívida estas verdades y estos principios, estos hechos a tus hijos, que puedan hacerlo, Señor, con dedicación, siendo fieles a tu palabra, siendo fieles a tu llamado, sabiendo que lo hacen para ti, sabiendo que servimos a tus hijos y todo, Señor, lo hacemos para la gloria y exaltación de tu nombre. Padre, bendigo a nuestros líderes en esta hora, bendigo a nuestros pastores, bendigo a Iglesia Vida. Nuestras vidas las encomendamos en tus manos y en todo, Señor, glorifícate tú. Sé conocido tú en todo lo que hacemos y sé exaltado. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto y en Él te damos la gracia. Ánimo, amados, y éxito en cada reunión y en cada tarea de discipulado que hacemos cada día con aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Bendiciones para todos en Cristo.